Si la tragedia no hubiera destruido la vida de María Antonieta, hoy tendríamos una imagen completamente distinta de ella, libre de la leyenda piadosa fraguada por los realistas, quienes se empeñaron en presentarla como una heroína irreprochable. Para que nadie sospechara de la reina mártir, sus defensores se olvidaron o camuflaron muchas memorias que parecía indecente mencionar. Su idealizada muerte en el cadalso ha contribuido a mantener tantas dudas sobre la soberana como los crueles pasquines y distorsionados rumores contra ella que diseminaron cortesanos vengativos y fanáticos revolucionarios. La figura de María Antonieta, sin duda, es de las más polémicas y discutidas de la historia. Hija de María Teresa, emperatriz de Austria. A los 14 años, María Antonieta fue prometida al heredero del trono de Francia, el futuro Luis XVI, apenas un año mayor que ella. El enlace tuvo las características de la política de alianzas de las monarquías absolutistas de la época. Arrancada de su familia, de su paisaje, de su lengua, la princesa adolescente se vio súbitamente trasladada a un país extraño como rehén de un pacto entre dinastías. 5 años después, en 1774, cuando apenas tenía 19 años, la muerte de Luis XV la convertía en reina de la monarquía más poderosa del continente. El escenario principal de sus primeros años de vida en Francia fue Versalles, un palacio que seguía rigiéndose por el estricto protocolo instaurado por Luis XIV a finales del siglo anterior. Las ceremonias se observaban concienzudamente, imponiendo una tiranía de la etiqueta que para muchos era insoportable. La reina, quien no se entendía con su marido, pronto se sintió agobiada por el ambiente versallesco. Necesitaba una escapatoria y la encontró en el Petit Trianon, una pequeña casa de recreo a poca distancia de palacio, rodeada de jardines frondosos que le cedió Luis XVI. Ahí, la reina pudo ignorar la etiqueta y vivir sin coacciones, huyendo de los espacios de representación de la magnificencia real. Entre la nobleza cortesana, este alejamiento fue muy mal visto, al igual que otras iniciativas novedosas de la reina, como la de convencer a su marido de abolir la costumbre de cenar en público todas las noches, el que rehusara la presencia permanente de sus 2 damas de compañía cuando se desplazaba por palacio, o que favoreciera a una nueva camarilla de arribistas y advenedizos. Entretanto, en las carreras de caballos se le escuchaba hablar coloquialmente con sus acompañantes, mientras que en las partidas de naipes, en las que apostaba grandes sumas, la reina se dejaba abordar por jóvenes desvergonzados, quienes la trataban con una familiaridad excesiva. Para muchos, la reina desprestigiaba con su comportamiento a la monarquía. María Antonieta vio muy pronto cómo le llovían las críticas por su frivolidad, sus gastos excesivos o el desapego que mostraba hacia su esposo. Aún así, sus relaciones con Luis XVI fueron mejorando, y fue así como en 1778 dio a luz a una niña, la llamada Madame Royale, y 3 años después a un niño, nuevo delfín de Francia. Pero su impopularidad no hizo sino crecer, como puso en evidencia el escándalo del collar de diamantes entre 1785 y 86, en el cual un joyero le reclamaba el pago de un riquísimo collar de diamantes que supuestamente le había regalado su marido Luis XVI. El joyero que reclamaba esto añadía que un aristócrata de la corte había contraído un préstamo secreto en nombre de la reina para sufragar el primer pago. Al final se descubrió que todo esto fue una mentira. Aún así, a pesar de ser inocente, esa mancha se quedó sobre la reina María Antonieta. Ella trató de enmendarse, restringiendo su tren de vida. Recortó el guardarropa,
redujo los gastos domésticos y renunció a los juegos de azar. Pero, al suprimir empleos en la corte, agravió de nuevo a la nobleza. Esta, al ser apartada de rentas y prebendas, boicotearía todo intento de reducir sus privilegios fiscales. En esos años, la situación de Francia no hacía sino empeorar. Las malas cosechas y el encarecimiento de las subsistencias provocaron saqueos y sublevaciones. El descontento se tradujo en una insistente demanda por una reforma política y fiscal. Fue así como se desencadenó la dinámica de la Revolución Francesa. Con la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789, la constitución de los diputados en Asamblea Nacional encargada de dar a Francia una constitución democrática, y el asalto de la Bastilla el 14 de julio del mismo año, provocado por el temor popular a la represión por parte del ejército real apostado en las proximidades de París. Luis XVI se vio forzado a aceptar todos estos cambios que iban en contra de su mentalidad absolutista chapada a la antigua. Pero la pesadilla no acabó ahí, ni para el rey ni para su esposa. El 5 de octubre de 1789, el pueblo de París marchó sobre Versalles. Las mujeres querían protestar ante el rey por el desempleo y el alto costo del pan. Tras saquear las armerías, se dirigieron a Palacio lanzando consignas contra la austríaca, como se le conocía de forma despectiva a María Antonieta. Ya de madrugada, la multitud logró entrar en el palacio. Un guardia perdió la vida para defender la entrada, mientras María Antonieta era despertada precipitadamente por sus damas. Aún así, una gran multitud estaba apostada bajo el balcón principal, pidiendo ver al rey. Luis XVI fue recibido con gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Viva la nación!». Otros exclamaban «¡La reina al balcón!», y María Antonieta apareció aparentemente serena, sola, ofreciéndose a las injurias y hasta a las balas. Vencida por su coraje, la multitud aclamó a la reina. Aunque la monarquía parecía salvada, la familia real fue conducida a París. Versalles pasaba a la historia. A partir de ese momento, los reyes de Francia deberían vivir junto a su pueblo, en la misma capital del reino y en medio de la revolución. Luis y María Antonieta fueron alojados en el Palacio de las Tullerías. Ahí vivieron durante los 3 años siguientes. La residencia estaba en desuso desde hacía tiempo y a la llegada de los reyes, las habitaciones estaban desiertas, había pocos muebles, faltaban camas y lámparas y las puertas no cerraban. Las autoridades revolucionarias, con el pretexto de proteger al soberano, establecieron una estrecha guardia que quitó toda libertad de movimientos a la familia real. Luis y María Antonieta se sintieron pronto prisioneros a merced de una revolución que fue radicalizándose progresivamente. María Antonieta, pese a tantos acontecimientos que habían roto sus nervios, no abandonó la lucha. Aprendió el lenguaje cifrado e inventó las más curiosas técnicas de entendimiento secreto con sus aliados fuera de palacio. Considerando insostenible su situación en París, fue ella la que convenció al rey de que había que escapar. El presunto amante de la reina, Axel Fersen, lo maquinó todo. Compró una carroza a su nombre, consiguió pasaportes falsos, aportó dinero empeñándose y escondió los disfraces para huir. El día señalado fue el 21 de junio de 1791 y el destino era Montmédy, esto en la frontera oriental francesa. Los reyes y sus acompañantes consiguieron salir de París sin ser reconocidos, pero luego cometieron demasiados errores. El más grave, el de llevar consigo un equipaje excesivo y viajar en lujosos coches nada discretos que requerían muchos caballos y dificultosas postas. Mientras pernoctaban en Varennes, a poca distancia de la frontera,
fueron reconocidos y detenidos. La vuelta a París fue para los reyes, más que nunca prisioneros, una inacabable humillación. Muchos reclamaron abiertamente la deposición del rey y la proclamación de la república. Los partidos políticos trataron de salvar la institución monárquica, convenciendo a Luis XVI de que aceptara la nueva constitución en septiembre del 91, pero los acontecimientos se precipitaron de forma trágica. Las relaciones del rey con la nueva Asamblea Constituyente fueron difíciles desde el principio. Un año después del intento de escape, el 20 de junio de 1792, un nuevo tumulto estalló ante las Tullerías. La familia real se escondió aterrorizada en el dormitorio del soberano. Al ver que las puertas serían forzadas, el monarca quiso salir al encuentro de los asaltantes para intentar dominarlos con su presencia, pidiendo que se alejara a la reina y a sus hijos para exponerse solo al peligro. La puerta que le separaba de los invasores no tardó en ser derribada a hachazos. Los granaderos se interpusieron entre el rey y los asaltantes, mientras los muebles y los espejos saltaban hechos trizas. Los rebeldes pidieron ver a la reina, asegurando que no le iban a hacer daño. María Antonieta apareció y paseó ante la muda masa de los asaltantes que enarbolaban sus varas. La marquesa de Lache recordaba la escena en sus memorias. Si uno de esos canallas hubiera osado golpearla, todos habrían seguido su ejemplo. Por fortuna, su majestuosidad, su porte tan noble y tan altivo, tal vez su belleza, su expresión de seguridad, se impusieron sobre todos. Tras horas de saqueo, la multitud terminó retirándose. Corriendo por las habitaciones devastadas, María Antonieta se precipitó hacia su esposo, dejando correr las lágrimas que había logrado reprimir durante las 5 horas de asalto. Los ánimos se alteraron todavía más con la publicación del Manifiesto de Brunswick el 25 de julio de 1792. María Antonieta llevaba tiempo instando a los monarcas absolutos del resto de Europa a que publicaran un manifiesto contra la Revolución Francesa. Sus palabras en gran medida fueron sacadas de contexto y fueron tomadas como una afrenta en contra de los rebeldes, y debido a esto el odio hacia la familia real se incrementó. La indignación del pueblo hizo necesario trasladar a la familia real al edificio de la Asamblea para protegerla del asalto de la masa contra las Tullerías en la sangrienta jornada del 10 de agosto. Derribada la monarquía, las autoridades revolucionarias decidieron encerrar a Luis XVI y a María Antonieta en la Torre del Temple, mientras organizaban el proceso que habría de establecer la responsabilidad de ambos en los últimos acontecimientos. El 11 de diciembre de 1792, el rey fue separado de su familia para enfrentarse a su proceso. El 15 de enero del año siguiente, la convención lo declaró culpable y 2 días más tarde se votó la condena a muerte del soberano. Antes de la ejecución se autorizó un último encuentro de la familia real en el que Luis XVI hizo gala de una fortaleza de ánimo que en otras ocasiones le había faltado. Para María Antonieta no terminaron ahí los padecimientos. A principios de julio, las autoridades ordenaron separar al delfín de su madre con el pretexto de evitar la mala influencia en su educación. El niño quedó en el Temple bajo la custodia de un zapatero alcohólico llamado Simón. Cada día lo sacaban a pasear por el cercado y era entonces cuando la reina se consolaba trepando a la torre y mirando por un resquicio en la pared de piedra para verlo unos instantes desde la distancia. El 1 de agosto de 1793, la convención ordenó que se iniciara el proceso de María Antonieta. Del Temple se la trasladó a la Conciergerie, la principal prisión de los perseguidos por el terror revolucionario, conocida como antesala de la guillotina.
El día de la vista, la viuda Capeto, como pasó a llamársela, era una mujer enflaquecida con el rostro devastado por el sufrimiento. Aún así, en el interrogatorio se defendió vigorosamente y con inteligencia. Así, cuando le preguntaron cuáles eran los objetivos de la huida de Varén, respondió que quería conseguir la libertad que no podía el rey tener aquí ante los ojos de nadie y conciliar desde ahí a todos los partidos para la dicha y tranquilidad de Francia. También le preguntaron qué intereses ponía en las armas de la República. Respondió sin comprometerse: lo que deseo por encima de todo es la dicha de Francia. El informe oficial precisaría que María Antonieta, durante su interrogatorio, conservó casi siempre una actitud serena y segura. Aunque hoy sabemos que María Antonieta sí era culpable de alta traición por desvelar al extranjero los planes militares franceses, en el momento de la condena, la acusación de los republicanos no estaba respaldada por ninguna prueba. Los miembros del jurado fingieron deliberar y finalmente emitieron su veredicto de culpabilidad. La reacción de la reina queda recogida en la prensa y la documentación oficial. No dio la menor señal de temor, ni de indignación, ni de debilidad. Bajó por las gradas sin proferir una palabra, sin hacer gesto alguno, atravesó la sala como si no viera ni oyera nada, y cuando llegó ante la barrera donde estaba la gente, levantó la cabeza con majestuosidad. Sobre las últimas horas de la reina se tiene un testimonio, el de la joven que le habían asignado para su cuidado. A las 7 de la mañana bajó a la celda de la reina. Dice: la vi vestida de negro, tendida en su lecho. Señora, le dije temblando, no comisteis nada ayer por la noche y casi nada durante el día. Hija mía, me respondió, ya no necesito nada, todo ha terminado para mí. Después se la llevaron con las manos atadas a la espalda. Cuando la carreta en la que la transportaban llegó a la Plaza de la Revolución, actual Plaza de la Concordia, descendió sin ayuda y subió al patíbulo con valentía y aire sereno. Tras la ejecución, el verdugo mostró su cabeza a la masa, que reaccionó con aclamaciones por la República y la libertad.